Hola a todos y bienvenidos al Palaneo. Vamos a continuar con la historia de Dalinar Kholin. Este es el segundo vídeo de la vida de este personaje. En el primero pudimos ver toda su época pasada, desde su infancia hasta los eventos que preceden al Camino de los Reyes. Por lo que continuaremos justo desde ese punto, mostrando ahora todo lo que le ocurre a lo largo de la saga del Archivo de las Tormentas. Por ello, este vídeo va a tener spoilers de los 5 libros que componen esta saga, desde el Camino de los Reyes hasta Viento y Verdad. Con el trato de cultivación zanjado y sin saber bien del todo qué le ha pedido, Dalinar asume que ha recibido la bendición de la paz. Decide dejar de beber y de lamentarse. Empieza a seguir los códigos de guerra Alethi y con su sed de guerra cada vez más menguada, incluso llegando a dejar de sentir la emoción, decide estudiar las palabras de Nohadon, el autor del Camino de los Reyes, decidido a llevar a Alethkar a la paz y al honor. Unos 5 años más tarde empieza a experimentar visiones durante cada alta tormenta. Durante las mismas, Dalinar entra en una especie de trance, balbuceando extrañas palabras mientras él se ve a sí mismo en otros lugares y en otras épocas, normalmente presenciando escenas protagonizadas por caballeros radiantes, actuando como héroes. Dalinar acaba pensando que estas visiones son reales y que se las envía el mismo Todopoderoso con el objetivo de convencerle que debe de unir al pueblo de Alethkar. A pesar de que su familia le mantiene aislado durante estos episodios, los rumores se esparcen con el viento. Los hombres de los campamentos de guerra empiezan a hablar mal de él, opinando que le está pasando lo mismo que le pasó a Gavilar durante sus últimos meses de vida, volviéndose cada vez más débil y errático, hasta el punto de que algunos pensaban que se estaba volviendo viejo y senil, incluidos sus propios hijos. Aún así, sigue empeñado en unir a su pueblo. Y debido a que la Guerra de la Venganza se ha convertido en una suerte de competición contra los Parshendi para conseguir las gemas corazón de los Abismoides, con el mero objetivo de aumentar sus riquezas, Dalinar tiene el objetivo de ser nombrado Alto Príncipe de la Guerra para cambiar todo esto. Decide unirse a una cacería junto a Sadeas y al rey Elhokar, quien, por su inconsciencia, es sorprendido por un Abismoide cayéndose de su caballo y poniendo en peligro su vida. Dalinar le salva de forma heroica, demostrando que pese a las habladurías, sigue siendo alguien muy capaz. Pese a todo, Elhokar no era un inútil. Resultó que la cincha de su caballo había sido cortada, haciéndole creer que había sido un accidente premeditado. Alguien le quería muerto. Aunque no termina de creer en sus paranoias, Dalinar decide investigar el accidente con la ayuda de su hijo Adolin. Más tarde, en una de sus visiones, Dalinar, quien cree estar conversando con una voz que le habla en todas las visiones, le pregunta si puede confiar en Sadeas. La voz le contesta con un rotundo sí. Siguiendo con su intento de unir a los altos príncipes, Dalinar trata de convencer a los demás altos príncipes de que se asocien con él para participar en un asalto contra los Parshendi, pero todos acaban rechazándole. Todos a excepción de Sadeas, recién nombrado Alto Príncipe de Información para investigar el tema de la cincha cortada del rey, viendo que Dalinar no se tomaba la investigación en serio. Ante todos los problemas acumulados y creyendo en la opción de que podría estar volviéndose senil de verdad, Dalinar toma la decisión de abdicar, cediendo su título de Alto Príncipe a su hijo Adolin. Antes del asalto conjunto con Sadeas, Dalinar confiesa sus sentimientos a Navani, y además le cuenta su decisión de abdicar, ante lo que Navani muestra una clara negativa, animándole a seguir en el poder. Pero lo más relevante es el hecho de que durante una de sus visiones, Navani reconoce parte de los balbuceos de Dalinar. No era un galimatías sin sentido, sino que estaba hablando en Canto del Alba, una lengua muerta que Dalinar desconocía en su totalidad, demostrando que como mínimo estos episodios no eran fruto de una mente demente. Y por fin llega el momento del asalto conjunto de los ejércitos de Sadeas y de Dalinar, el cual tiene lugar en la Torre, la mayor meseta de todas las llanuras quebradas. En plena batalla, Sadeas retira a sus hombres, dejando a Dalinar, a Adolin y a todo su ejército rodeado de Parshendi, atrapados y en una posición de completa derrota. Es entonces cuando una de las cuadrillas de los puentes de Sadeas, el Puente 4, arriesga sus vidas para salvar a los Kholin, distrayendo a los Parshendi el tiempo suficiente para que puedan escapar. Una vez en los campamentos de guerra, Dalinar evita inculpar públicamente a Sadeas, pues una guerra entre los altos príncipes sería completamente contraproducente.
pero toma la decisión de comprar a todos los hombres de todas las cuadrillas de los puentes, utilizando como pago su propia hoja esquirlada. Además, aprovecharía para cumplir la promesa de regalarle una armadura esquirlada a su hijo Renarin, cediéndole la suya propia. Cansado de ser ninguneado por todo el mundo, Dalinar le mete tremenda paliza a Elhokar, intimidándole y obligándole a nombrarle Alto Príncipe de la Guerra. Además de informarle de que había empezado una relación sentimental con Navani, su madre. Algo a lo que tendría que empezar a acostumbrarse. No sin antes dejarle claro que sabía quién había saboteado la cincha de su caballo, la cual se rompió durante aquella cacería. Fue el mismo Elhokar. Finalmente, Dalinar vuelve a experimentar la primera de sus visiones, y esta vez por fin comprende que la voz que le ha estado hablando durante todas ellas no conversaba con él, sino que eran mensajes fijos, como si estuvieran pregrabados. Es entonces cuando comprende que nunca le dijo que confiara en Sadeas. Además, la voz revela quién es. Fui Dios, el que llamáis el Todopoderoso, el creador de la humanidad. La figura cerró los ojos. Y ahora estoy muerto. Odium me ha matado. Lo siento. Ya como Alto Príncipe de la Guerra, una de las primeras medidas de Dalinar es decretar que todas las gemas corazón conseguidas en las cacerías pasarían a pertenecer al rey, quien se encargaría de repartir las riquezas entre los diferentes principados. Además, toma la decisión de reinstaurar a los caballeros radiantes. Actos que no favorecían para nada la opinión que tenían los demás altos príncipes sobre él. Una nueva preocupación surgió después de una de sus visiones, cuando vio que en la pared de su habitación habían aparecido unos glifos que antes no estaban. El texto rezaba: 62 días, la muerte sigue. Más tarde se descubriría que esto era una cuenta atrás que anunciaba la llegada de la tormenta eterna. Tras un intento, esta vez real, de asesinato del rey Elhokar, debido a que alguien cortó la barandilla de su balcón con una hoja esquirlada, haciendo que el rey estuviera a punto de precipitarse al vacío, Dalinar le encarga a Kaladin su protección, pidiéndole que investigue lo sucedido. Eventualmente, Szeth, el asesino de blanco, aparece en el palacio y se enfrenta a Kaladin, Adolin y Dalinar, quienes están completamente dispuestos a proteger la vida del rey. Pero no era este quien corría peligro, pues el verdadero objetivo de Szeth era Dalinar. Los tres consiguen mantenerlo a raya hasta que Kaladin se lanza contra él, empujándolo hacia el agujero de la pared que había hecho el asesino para entrar en el palacio y cayendo ambos al vacío. El temor de Szeth de ver cómo Kaladin no solo pudo sobrevivir a la caída, sino que además fue capaz de regenerar una herida provocada por su hoja esquirlada, hizo que Szeth huyese del lugar, pues comprendía que Kaladin era un radiante y que por tanto estos estaban volviendo a resurgir. Dalinar y los demás altos príncipes discuten sobre lo sucedido, y viendo que el asesino de blanco era un peligro demasiado potencial, el alto príncipe de la guerra decide poner fin a la guerra y propone organizar una reunión con los Parshendi para negociar la paz. Por otro lado, debido a que los demás principados son reacios a cooperar con las decisiones de Dalinar, este decide desarmarlos, despojarles de sus esquirlas con la intención de que se vuelvan más sumisos y sea más fácil controlarles. Por ello, animó a Adolin a hacer lo que más le gustaba, batirse en duelo con soldados de los diferentes principados, jugándose hojas y armaduras esquirladas. Después de ganar numerosos duelos, Adolin accede a batirse en situación de desventaja, él solo contra 2 soldados. Pero el combate acaba siendo una trampa mortal, pues finalmente serían 4 soldados quienes se enfrentarían a él. Ante la falta de honor de este evento, Kaladin decidiría saltar al coso de los duelos y ayudar al joven príncipe, alzándose a ambos con la victoria. Como premio, Adolin exigió el derecho del desafío y retó a Sadeas a un duelo en ese mismo instante, siguiendo un plan que habían discutido esa misma mañana. Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, Kaladin hizo lo mismo, retando a Amaram. El problema es que Kaladin era un ojos oscuros, y una petición así era algo altamente irrespetuoso, motivo por el cual fue arrestado y encarcelado, aunque sería liberado en cuestión de días. Días más tarde se lleva a cabo la reunión de los Alethi con los Parshendi, siendo Eshonai la portavoz del bando cantor y Adolin, quien acude en lugar de Dalinar, el portavoz del bando humano. Si bien todo parecía indicar que ambos bandos deseaban la paz, algo cambia en Eshonai, quien ahora se niega y dictamina que habrá paz cuando uno de los dos bandos sea destruido.
Finalmente, Dalinar, junto a los ejércitos de los altos príncipes Aladar, Royon y Sevarial, organizan un asalto conjunto en las profundidades de las llanuras quebradas, lo que se conocería como la Batalla de Narak. Shallan, quien por fin se revela ante Dalinar como tejedora de luz, acude también a la batalla, pues sospechaba que el acceso a la mítica ciudad de Urithiru se encontraba precisamente en Narak. La batalla empezó y los Parshendi invocaron finalmente la Tormenta Eterna, una segunda alta tormenta que recorría Roshar en dirección contraria a la alta tormenta normal. Aquella voz que siempre hablaba a Dalinar durante sus visiones se manifiesta en este momento. No es el Todopoderoso, sino una astilla de él, una reminiscencia de su poder, el Padre Tormenta. Ante la imposibilidad de ganar y al recibir la noticia de que Shallan ha encontrado la entrada a Urithiru, los ejércitos se retiran, pero Szeth aparece de nuevo para acabar su trabajo y matar a Dalinar. Por suerte, Kaladin llega en el último momento con sus poderes de corredor del viento, le salva la vida a Dalinar y confirma aquello que tanto había estado sospechando. Kaladin es, en efecto, otro radiante. Finalmente, Dalinar conduce a todo el mundo a lo que ha descubierto Shallan: una puerta jurada, un mecanismo capaz de transportar grandes cantidades de gente a Urithiru. Una vez ya en la antigua ciudad, Dalinar sube a la parte más alta y vuelve a hablar con el Padre Tormenta, quien le contesta, negándose a ayudarle en cualquier caso. Aun con todo, después de la insistencia de Dalinar, el Gran Spren decide vincularse a él a regañadientes, haciendo de Dalinar el primer forjador de vínculos desde hace milenios y jurando el primer y el segundo ideal en ese momento. Una vez reunido con Kaladin y Shallan, los otros radiantes, aparece Renarin, el hijo de Dalinar, quien resulta ser también un radiante, un vigilante de la verdad. Dalinar les advierte de que la tormenta eterna es una realidad y que ésta cambiará a los Parsmenios, convirtiéndolos en los portadores del vacío. Solo eran 4 radiantes, pero tenían la tarea de salvar a tantas personas como les fuera posible. Una vez asentado en Urithiru, Dalinar recibe una inesperada noticia. Torol Sadeas ha sido asesinado. De modo que lo primero que hace después de calmar las aguas entre sus propios soldados y los de Sadeas es delegar responsabilidades. El Alto Príncipe Aladar es nombrado Alto Príncipe de Información. Tiene la tarea de mantener la justicia y el orden en Urithiru. El Alto Príncipe Sevarial es nombrado Alto Príncipe de Comercio y será el encargado de asegurar las provisiones, haciendo de Urithiru una ciudad funcional. Pone a su hijo Adolin al mando de sus soldados y a Renarin y Shallan los provee de luz tormentosa para que practiquen sus nuevas habilidades. En este momento, Dalinar decide formalizar completamente su relación con Navani, organizando por fin su boda. Debido a su situación irregular, la Iglesia Vorin se niega a permitir el matrimonio, por lo que es el mismísimo Padre Tormenta quien oficia la ceremonia, haciendo acto de presencia y revelándose a todos los presentes como un colosal rostro extendido en el cielo. Pero la verdadera tarea de Dalinar empezaba ahora. Teniendo en cuenta la situación actual en Roshar, necesita que todos los monarcas del planeta actúen en coalición, por lo que intercambia comunicaciones con todos ellos. Lamentablemente, el único a quien logra convencer es a Taravangian. Pero no tardaría en descubrir que el Padre Tormenta tiene la capacidad de transportar a terceras personas a las visiones que hasta ahora estaba experimentando Dalinar, recurso que usa para tratar de estrechar lazos con los diferentes mandatarios del continente. Durante una de estas visiones, el mismísimo Odium hace acto de presencia, sin que el Padre Tormenta pueda hacer nada para evitarlo. Entonces, Dalinar y él conversan. Dalinar intenta que la Esquirla acepte un duelo de campeones, idea que le había sugerido el Padre Tormenta, pero Odium se niega. Pese a que Dalinar sostiene que al haberle visto en persona ya no le teme, la Esquirla le permite ver una pequeña fracción de lo que realmente es el poder de Odium, lo cual abruma a Dalinar. Aun con todo, los esfuerzos de Dalinar no son en vano, y tras lidiar con los monarcas y actuar de forma más cercana, logra convencer a Fen, la reina de Tailena, y a Yanagaun I, a Kashyyyk Supremo, rey de Azir y emperador de toda Makabak. Eventualmente, tal y como advirtió Cultivación que acabaría ocurriendo, Dalinar recupera todos aquellos recuerdos que ésta le arrebató, los recuerdos de lo que había hecho en la grieta, las voces llorosas de los niños, suplicando clemencia, su esposa, rodeada por las llamas.
Esto le lleva de vuelta a sus infiernos, dándose a la bebida tal y como ocurrió años atrás. Afortunadamente tan solo duró unos días y logra recomponerse a duras penas. Una vez recuperado, vuelve a experimentar otra de sus visiones, aunque esta vez le pide al Padre Tormenta que envíe con él al enemigo, a Venli, hermana de Shonai y protegida de Odium. Dalinar trata de negociar de nuevo una tregua entre ellos, pero ella se niega. Antes de que pueda seguir insistiendo, Odium irrumpe en la visión. La mente de Venli sale sin problemas, pero la esquirla se queda charlando con Dalinar por segunda vez. Esta vez Odium trata de empatizar con él, diciéndole que siente su dolor, que tan solo él es capaz de comprender cómo se siente, que aunque ese dolor permanecerá un tiempo, debe superarlo, claramente en un intento de manipularle. La visión termina y Dalinar escucha a un Padre Tormenta sollozante, exhausto tras mantener a Odium alejado de la visión durante tanto rato. La siguiente parada de Dalinar sería en Ciudad Thailen. No solo se iba a celebrar allí la siguiente reunión de la coalición de monarcas, sino que fue el lugar elegido para el próximo ataque de las fuerzas de Odium. Las vinculacañas de la habitación donde están reunidos empezaron a parpadear, y los monarcas recibieron diferentes informaciones que acabarían haciéndoles recelar de Dalinar. Por un lado, un avance en la interpretación del Canto del Alba permitió traducir un libro llamado Eila Steel, un antiguo libro escrito por un cantor del Alba, un antepasado de los Parshendi actuales, donde se contaba que los humanos eran los verdaderos portadores del vacío, pues no eran originarios de Roshar y llegaron al planeta para después reclamarlo para ellos, guerreando con los cantores. Por otro lado, llegó información que desvelaba que Dalinar pretendía ser nombrado Alto Rey, sin haberlo consultado con ningún otro monarca. Y además recibieron información sobre unas visiones que Dalinar no había compartido, donde había entablado contacto con Odium. Debido a todo esto, todos los monarcas de la coalición decidieron marcharse, abandonando a Dalinar a su suerte. Todos a excepción de la reina Fen, quien, aun con todo, necesitaba el apoyo de Dalinar para defender sus tierras. La batalla de la explanada taileña por fin empieza. Por un lado, los fusionados bajo el mando directo de Odium, y por otro lado los taileños, junto a los soldados de Sadeas, quienes actuarían bajo el liderazgo de Amaram. Pero las tornas no tardarían en cambiar, pues Odium también llamó al campo de batalla a uno de sus desechos, Ner'gul, la emoción, quien pasaría a manipular y controlar a todo el ejército de Sadeas. La esquirla se topó con Dalinar en el campo de batalla y este volvió a retarle a un duelo de campeones. Por fin, Odium aceptó, admitiendo que llevaba mucho tiempo preparando a su campeón, y entonces liberó todo el poder de Ner'gul sobre Dalinar, bombardeándole con todas las malas acciones que había cometido en el pasado, con todo el dolor que había experimentado, prometiéndole el perdón y la liberación de ese dolor si se entregaba, si el propio Dalinar se convertía en el campeón de Odium. Pero no contaba con el rechazo de Dalinar, quien acepta toda la responsabilidad de sus actos, quien acepta su dolor, negándose a entregárselo a nadie. Entonces jura el tercer ideal y abre la perpendicularidad de honor, desatando una fuente infinita de investidura y una vía de escape para Adolin, Shallan y Kaladin, quienes estaban atrapados en Shadesmar y ahora podían unirse a la batalla. La batalla terminaría cuando Dalinar consigue, con la ayuda de Lift y Seth, quien había cambiado de bando, la lágrima del rey, un rubí perfecto que el forjador de vínculos utiliza para apresar a Ner'gul. Con los hombres de Sadeas librados de la influencia del desecho, el bando enemigo se ve obligado a retirarse. Finalmente Dalinar decide aprender a escribir, enseñado por Navani, y empieza a escribir su propio libro, al que titularía Juramentada. Un año más tarde, y debido a los problemas que tiene Kaladin para lidiar con su trastorno por estrés postraumático, Dalinar toma la decisión de relevarlo de su cargo. Tras una acalorada discusión, Kaladin acepta que necesita un descanso del servicio activo. Más tarde, con la coalición de monarcas restaurada, Dalinar, junto al rey Taravangian, la reina Fen y el emperador Yanagaun, deciden sus próximos pasos. Por un lado, un grupo partiría hacia Shadesmar, con el objetivo de llegar a la fortaleza de los Honorspren para convencerles de que se vinculen con los humanos para crear a más radiantes. Y por otro lado, iniciarían una ofensiva a gran escala en Emul, comandada personalmente por Dalinar y Jasnah, aunque Taravangian acabaría uniéndose al grupo, pues tenía planes para llevar a cabo una traición.
aunque tanto Dalinar como Navani sospechaban que el viejo monarca intentaría algo, por lo que era mejor tenerlo vigilado. Y en efecto, así ocurrió. Taravangian envió un mensaje para ordenar a sus tropas que volviesen sus armas contra los Aleci, pero fue aprisionado al momento. Ya en Emul, fue Jasnah quien decidió estar en primera línea de batalla, logrando una cansada aunque merecida victoria. Fue en este momento cuando, con la ayuda de Hoid, se pusieron a trabajar en el contrato del duelo de campeones, estableciendo unas condiciones que beneficiarían lo máximo posible al bando de los humanos. Eventualmente Dalinar se entera de la situación en Urithiru. La ciudad había sido invadida por fusionados y prácticamente todos los radiantes estaban fuera de combate, con alguna excepción como Kaladin, quien había avanzado lo suficiente en sus juramentos para mantenerse consciente. El Padre Tormenta le informa de que Kaladin está en medio de una alta tormenta cayendo en picado de la torre. Dalinar le pide que se lo muestre y entonces se convierte en la tormenta. Pese al pasotismo del gran Spren, Dalinar hace lo posible por ayudar a Kaladin y logra crear una visión para este en la que el joven corredor del viento se encontraría con Tien, o al menos con una visión espiritual del mismo. Gracias a ella, Kaladin lograría jurar por fin su cuarto ideal, siendo el mismo Dalinar quien aceptaría las palabras del juramento. Más tarde, durante el camino de vuelta, Dalinar y los corredores del viento que lo acompañaban se encontrarían con Ishar en la frontera con Túkar, y tras una breve charla en la que el demente heraldo recuperó su cordura durante unos instantes, procedería a luchar con él. Lamentablemente, el heraldo era lo suficientemente poderoso como para enfrentarse tanto a Dalinar como a los 5 corredores del viento que lo acompañaban. Seth, quien estuvo en todo momento acompañando a Dalinar, fue quien consiguió hacerle huir usando a Sangre Nocturna, su poderosa espada. Lo que encontraron a continuación en una de las tiendas del lugar dejaría a todos conmocionados. Spren en el reino físico, o más bien cadáveres de Spren, con sus cuerpos a medio formar, fruto de los experimentos que Ishar estaba llevando a cabo. Momentos más tarde, antes de retomar el viaje de vuelta a Urithiru, Dalinar fue arrastrado a otra visión más, no del Padre Tormenta, sino de Odium, donde por fin concretarían los detalles y las condiciones del duelo de campeones. En el 10º día del mes Pala, a la 10ª hora, cada uno enviará a un campeón que lo sea por voluntad propia, y ambos podrán reunirse en la cumbre de Urithiru, que no habrá sufrido daño alguno por parte de las fuerzas de ningún bando. Si yo gano ese desafío, tú permanecerás atado al sistema y me devolverás a Lethkar y Erdaz, con todos sus ocupantes intactos. Te comprometerás a cesar las hostilidades y mantener la paz, y a no oponerte a mis aliados ni a nuestros reinos en modo alguno. Durante los 10 días previos al duelo de campeones, Cultivación se mostró ante Dalinar en Urithiru, desvelándole que el poder de honor no está muerto y sigue buscando un anfitrión. Y le anima a viajar al reino espiritual, donde mora el poder. Un lugar donde se le otorgarán las verdades definitivas sobre los heraldos, los radiantes y el mismísimo honor. Dalinar acabaría viajando con Navani al reino espiritual con la ayuda de Hoid. Lo que al principio iba a ser una prueba para experimentar este reino durante una hora, se acabó torciendo y el matrimonio acabó vagando en este reino, viajando de visión en visión a lo largo de los 10 días que necesitaban para prepararse. Y por si fuera poco, el pequeño Gavinor, su nieto, fue arrastrado con ellos. Viajando de una visión a otra, Dalinar, Navani y Gavinor presenciaron momentos tan importantes de la historia de Roshar como la llegada de los humanos desde Ashin, la creación del juramento y los heraldos, las desolaciones, la falsa desolación de Mishram, su captura y la traición de los radiantes. Durante el 10º día, con Dalinar por fin de vuelta en el reino físico, se produjo el duelo de campeones, siendo Dalinar su propio campeón y un joven de 25 años el campeón de Odium. Dalinar no tardó en percatarse de que este chico tenía los mismos rasgos que su pequeño nieto. Odium había creado un señuelo, un amasijo de carne con la apariencia de Gavinor que simulaba dormir en los brazos de Navani, mientras que el Gavinor real permaneció en el reino espiritual durante un largo periodo de 20 años. Debido a cómo funciona el tiempo en este reino, esos 20 años transcurrieron como una hora en el reino físico. Odium había puesto frente a Dalinar a un Gavinor completamente corrompido y lleno de odio por aquel abuelo que no hizo nada por salvarle durante 20 largos años.
Después de que el combate empezara, Odium paralizó a Gavinor, instando a Dalinar a que matara a su propio nieto, cosa a la que Dalinar se negaba una y otra vez. Finalmente, el poder de honor habló a Dalinar, y tras comprender el sufrimiento de la esquirla, Dalinar ascendió. Ya siendo honor y comprendiendo que no podía solucionarlo todo a base de fuerza bruta, Dalinar tuvo una última visión. En ella habló con Nohadon, o al menos con una versión de él que había creado su propia mente, y además comprobó que el poder puro de la esquirla de honor estaba empezando a desarrollar sapiencia. Tras la charla con Nohadon comprendió que esta no era su batalla, que era el momento de renunciar a sus juramentos, de dejar que el resto del Cosmere empezase a preocuparse de los verdaderos problemas, y sembró en el poder de honor la semillita que le haría reflexionar sobre qué es realmente el honor y hasta qué punto el mismísimo poder de honor estaba enfocando de manera errónea su propia intención. Tras esto, Odium tomó para sí el poder, ascendiendo de nuevo y convirtiéndose en una nueva esquirla, Represalia, quien mantenía en perfecta armonía los poderes de Odium y honor. Y justo antes de que este nuevo ser pudiera quedarse el alma de Dalinar, esta partió finalmente hacia el más allá. Sin embargo, Represalia encontró algo que se había manifestado en el reino espiritual, el Espina Negra. Él todavía era una leyenda. Se hablaba de él, y la mente de las personas lo moldeaba, le daba sustancia. Investidura pura formada de todo lo que se suponía que pudo haber sido Dalinar si nunca hubiera suprimido su sed de sangre y su ansia de guerra. ¿Me servirás?, preguntó Represalia. «Es a lo que me dedico», dijo el Espina Negra. Sí, Dalinar Kholin había muerto, pero el Espina Negra viviría. Pero eso es otra historia que todavía se nos tiene que contar. En todo caso, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y, como siempre, vida antes que muerte radiante.